Listo. Entonces aquí ya estamos comenzando a grabar la clase de hoy. Repito, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Hay un poquito dura la mañana, especialmente para algunos, pero bueno, vamos a arrancar con toda. ¿Listo? Vamos a comenzar viendo algo que se le llama vector exposición. Vector exposición. Entonces ustedes ahí en pantalla lo que están viendo es pues un eje de coordenadas X, Y y Z. Generalmente en el libro de Hibbeler acostumbran a poner el eje Z apuntando hacia arriba, o sea, como la altura, eh, sería el eje Z, ¿no? Por ejemplo, en el libro de la mecánica, perdón, de la estática de Beer, ellos acostumbran a poner el eje Y hacia arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso que estamos utilizando un poquito este libro de Hibbeler para trabajar, este es como el enfoque. Y además ven unas dos puntos, un punto A, un punto B, y como unas coordenadas. Entonces, vamos a mirar algo al respecto, y es que muchas veces cuando uno está trabajando en tres dimensiones, es importante formular no tanto o antes del vector fuerza, de los vectores fuerza que hemos visto, a veces es importante encontrar un vector posición entre dos puntos, en este caso entre A y B o entre B y A. Voy a mostrarles más o menos de manera gráfico de qué se trata y vamos a hacer un par de ejemplos también. Entonces, a ver si aquí ya estoy, si estoy buscando aquí con qué rayar. Listo. Entonces, ese vector posición normalmente, por lo menos en este libro, se le llama un vector R y se define como un vector fijo que se ubica entre un punto del espacio con relación a otro punto en el espacio. Entonces, por ejemplo, este podría ser un punto y usted se da cuenta que, digamos, si desde el punto O, que sería el origen de los ejes de coordenadas, yo me tendría que mover inicialmente 4 metros. Vamos a ver si puedo rayar acá, es que tengo un frío que yo siento que las manos las tengo congeladas. Entonces, bueno, 4 metros saliendo al eje X, ¿sí? En este sentido, 2 metros moviéndome en el eje Y. Y en el eje Z tendría que bajar 6. Eso sería como cuando a uno le da una dirección, ¿no? Mire, coja 4 cuadras, después gire 2 a la derecha, después no sé qué. Entonces, si queremos desde el origen buscar al punto A, eso sería como las coordenadas. Entonces, eso lo podemos expresar de manera gráfica, pues como está en el gráfico, o simplemente como un punto. Podemos decir que el punto A tiene 4 metros en X, 2 metros en y menos 6 metros en Z, porque observemos que el eje Z realmente positivo es hacia arriba. Entonces, en este caso bajamos menos 6 metros en Z. Si ustedes me pudieran ayudar con el punto B, ¿qué diría? Que ve qué coordenadas tiene, así como muy a la velocidad de la luz. Muy 6 rápido. coordenadas en X y 6 en 4 en Z. X Ah, menos 2 en Y, menos, menos 1 en Y. menos 1 en Menos Y uno en Y. y 4 en Z. Perfecto. Algo como esto, ¿no? O sea, este sería el punto B. Aquí tendría que moverme 6, los 4 anteriores más 2 más. Aquí tendrá que devolverme 1 en Y. Y finalmente tengo que subir 4 en Z, lo que me daría 6 en X, menos 1 en Y y 4 en Z. Perfecto. Entonces, ahí no estamos hablando todavía del vector posición. Ahí solamente estamos hablando de la posición o de las coordenadas del punto A y del punto B. Pero todavía no como tal hemos sacado el vector al cual yo quiero como hacer referencia. Entonces, para hablar de ese vector al cual quiero hacer referencia, aquí voy a tomar dos ejemplos. Porque es que yo puedo trazar una posición vista un vector entre B y A y otro entre A y B. O sea, no es lo mismo esto, ¿cierto? Que es entre A y B, que es la cola la pongo en A y la cabeza del vector la pongo en B. Y caso contrario sería la cola la pongo en A y la cabeza la pongo en B. Pero hablemos de este vector, el vector AB. Muchas veces en estática, y de aquí en adelante lo vamos a necesitar muchísimo, vamos a necesitar sacar esa posición, ese vector posición. Yo lo he llamado R. ¿Y cómo se saca? Es muy sencillo. El vector R simplemente se saca pues contabilizando la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en J, eh,
perdón, y la distancia en K del vector que se forma entre esos dos puntos. Pero para hallar esas distancias, la manera de hacerlo es restando las coordenadas de B, restando a las coordenadas de B, restarle las de A. O sea, donde termina la cabeza, perdón, alguien ahí como que habilitó el micrófono y iba a decir algo con confianza. No, que yo me acordaba que para hallar a R se restaba la cabeza menos la cola. Es cierto, y ese es el concepto, restar las coordenadas de la cabeza menos la cola. Las coordenadas de la cabeza, recordemos que B es 6 y la cola es 4, entonces ahora cuando lo pasemos a números, de pronto le sacamos ahí el... Pero por el momento es eso, ¿no? Es restar las coordenadas de la cabeza, que en este caso es B, menos las de la cola. Y pues término a término, ¿no? O sea, las coordenadas de X aparte, las coordenadas de Y aparte y las coordenadas de Z aparte. Y de esa manera se forma el vector posición. Entonces, las coordenadas de la cabeza menos las coordenadas de la cola. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Vamos a hacer ejemplos de todas maneras. Por ejemplo, en este caso, la cabeza aquí es B, entonces 6 menos 4. Ese sería este primer pedazo. El segundo es, la cabeza es 1, menos 2. Aquí está, menos 1, menos 2. Y después 4 menos 6. 4 menos, el menos es de que estamos restando la cabeza menos la cola. Y el menos 6 porque el punto era menos 6. Entonces un menos de fórmula y otro menos de que la posición era menos 6. Cuando hacemos eso, entonces nos daría que 6 menos 4 daría 2, que menos 1 menos 2 daría menos 3 y que 4 menos 6 daría 10. Listo. O sea, simplemente restando coordenadas de los dos puntos. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo, pero pues hay que hacer ejemplos como para poderlo ver y después hay que comenzarlo a llevar hacia la estática cada vez más. Por el momento, simplemente esto. A ese vector se le llama el vector posición de A hasta B, o sea, sale de A y llega a B, ¿sí? Por eso lo llamaba aquí R a B. Sale desde A y llega hasta B. ¿Y cómo se halla? Restando las coordenadas de la cabeza menos las de la cola. Miremos ahora cómo sería si yo tuviera que hacerlo, pero ahora entre B y A. Digamos que las coordenadas nos van a dar exactamente las mismas, pero los signos nos van a dar opuestos, sin embargo vamos a hacerlo. Aquí en esta parte de acá, que es donde está como el cuadrito debajo del muñequito, en este cuadrito dejé el que nos había dado anteriormente, simplemente que necesitaba liberar espacio, pero lo pasé para acá. Este es el que nos había dado anteriormente. Ahora vamos a hacer el nuevo. Entonces sería, la cabeza ahora sería en A y la cola sería en B. Entonces, cómo sería esa resta? Entonces, cabeza, pero en este caso cabeza es A, por eso pongo primero todas las coordenadas de A y le resto la cola, que sería todas las coordenadas del punto B. Con eso en mente, entonces, cabeza menos cola. Ok, entonces 4 menos 6, ¿sí? 4 que sería la coordenada en X de A, menos 6 que sería la coordenada de B. 2 menos 1. Y después menos 6 menos 4. Eso es lo que vamos a poner aquí. 4 menos 6, 2 menos 1 y menos 6 menos 4. 4 menos 6 menos 2. 2 menos 1 daría 3. Y menos 6 menos 4 daría menos 10. Entonces, voy aquí trayendo para comparar los dos vectores posición, aquí en este cuadrito donde está el muchacho, el muñequito, nos damos cuenta que, bueno, el primero se llama vector posición entre A y B, porque sale de A y llega hasta B. Y el otro se llama el vector posición B a A, porque sale desde B y llega hasta A. Y si observamos, es básicamente el mismo, pero pues totalmente las coordenadas opuestas, ¿no? O sea, menos en el eje Y
Aquí donde el eje J estaba negativo ahora pasa a positivo y lo que estaba positivo en el eje K ahora pasa a negativo. Y a eso se le llama un vector posición, pero no es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Por el momento, es, esta sería como la primera parte. Ahora, lo bonito de todo esto es que uno también entienda que hay aplicaciones en ingeniería que requieren de este tipo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, a partir de esa posición, por ejemplo, a partir de, hay aplicaciones como por ejemplo esta torre, mejor dicho. En los barcos también hay de alguna manera esto que se le llaman los mástiles y se sostienen con cuerdas. A veces hay empresas que ponen una chimenea en la parte superior para botar los humos y también la fijan con cables. Entonces, lo interesante de todo esto es que pues uno podría hacer una posición entre dos puntos y ya les digo cuál es, qué es de pronto lo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, en este caso, en estos dos puntos eran como los que me quedaban, bueno, estos dos puntos y el de arriba con el que está al lado de B también me era podido fácil dibujar. Entonces yo puedo determinar dónde están las coordenadas de este punto respecto a un eje de referencia que yo tenga y yo puedo tratar de formar el vector posición entre estos dos puntos. Ahora, resulta que con ese vector posición, yo también puedo sacar el vector unitario, que lo vimos la vez pasada, el vector unitario de ese vector posición, mostrar si aquí lo tengo, a ver si por aquí lo tengo. Ah, bueno, a ese vector posición le puedo sacar la magnitud, ¿no? Como le saco a cualquier vector su magnitud, elevando cada una de las componentes al cuadrado. Y puedo sacar su vector unitario. Recordemos cómo se saca el vector unitario. Es acá, se tomaba el vector y a cada una de las componentes se dividía en la magnitud. Entonces yo podría sacar este vector unitario. Bueno, profe, ¿y para qué quiero sacar ese vector unitario? Porque si yo ya después sé que esto, de pronto este cable tiene 500 newton de... O sea, una cosa es la posición, ¿no? Una cosa es la posición, que es de lo que estamos hablando. Pero si de pronto después yo puedo saber la magnitud de la fuerza, entonces simplemente, vamos a ver si aquí lo tengo. Ah, mira, aquí tengo un vector unitario ahí puesto. Entonces, yo puedo decir, recordemos ahí este concepto de los vectores unitarios, pero, pero ya con lo que tiene que ver con la fuerza, pues yo puedo decir que ya el vector fuerza como tal será igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario. O sea, teniendo el vector unitario, yo puedo multiplicar por la magnitud de la fuerza y ya tengo el vector fuerza. Entonces, el vector posición me ayuda mucho porque una vez que yo tengo las posiciones, hallo el vector posición, su magnitud, el vector unitario, y teniendo el vector unitario y la magnitud de la fuerza, yo las puedo multiplicar, que es una magnitud de un vector por un escalar, e inmediatamente ya sé cuál es el vector fuerza que se tiene que mover sobre esa misma cuerda, porque las cuerdas, la fuerza va en la misma dirección del vector posición. Entonces, de esa manera, yo puedo, de alguna manera, con el vector posición, apalancarme para poco a poco ir sacando el vector fuerza y puedo sacar la fuerza de todos esos cables que están ahí. En este caso solo puse ejemplo uno. Entonces, a partir de la posición se puede formular el vector posición que actúa a lo largo del cable y su magnitud representa la longitud del cable y su vector unitario es U y también a partir de él se pueden sacar los ángulos directores o los cosenos directores. Y por ende, pues, como les dije, la fuerza. Chicos, ¿hasta aquí me hago entender con lo que estoy diciendo o ya los perdí hace rato? Por mi parte, estamos claros, profe. Ok, si estamos claros, aprovechemos. Ahí, ¿cómo es tu nombre? Por favor, me lo recuerdas mientras que me voy aprendiendo los nombres. Joan Sebastián. Joan Sebastián, ¿qué me entendiste en tus propias palabras? Pues, profe, es el mismo, pues, procedimiento que estamos haciendo desde la clase pasada, Ujú. pues, porque nosotros estamos sacando, pues, son casi que las mismas fórmulas. Entonces, pues, ahí lo importante es sacar, pues, las coordenadas primero del vector posición y, pues, ya teniendo en cuenta el vector fuerza,
pues ya lo podemos multiplicar por el vector unitario y pues podemos hallar lo mismo que estábamos hallando pues la clase pasada. Y también Perfecto. pues podemos sacarlo de los cosenos y ya. Todo lo demás que habíamos hecho, ¿no? Simplemente que ahora ya no partimos, antes nos daban la fuerza, nos decían, mira, la magnitud de la fuerza es esta, y nos comenzaban a dar de alguna manera algunos aspectos sobre la fuerza. Aquí no. Aquí desde donde se arranca es desde las coordenadas, desde las coordenadas, y nos dan la magnitud de pronto de la fuerza para que nosotros nos defendamos, ¿no? Entonces, y vemos ahí en la foto que realmente aquí, y podría citar otro par de fotos, pues que tiene alguna, que tiene aplicación, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces uno cuando está haciendo ejercicios le pueden pintar esta misma torrecita en dibujos y uno cuando va a la vida real no lo ve, ¿sí? No lo ve, pero aquí está un ejemplo perfecto para esto. Entonces vamos a comenzar a aplicar esto con un primer ejemplo para parar esta primera grabación. Entonces, y que pues, vayamos haciendo videos cortos. Dice que una banda elástica de caucho está unida a los puntos A y B, como se muestra en la figura. Entonces, determiné la longitud y la dirección medida desde A hacia B. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Aquí simplemente lo dejo planteado aquí como una tarea, pero aquí ya realmente lo voy a pasar a hacer. Entonces, estos son los puntos A y B, ¿cierto? Los puntos A y B que necesito, sus coordenadas. Entonces, vamos a ver si ustedes me pueden ayudar a plantear la coordenada, por ejemplo, del punto A. Y la validamos con lo que yo tengo ahí en la diapositiva. ¿Cuánto sería para usted la coordenada del punto A? Y vayan pensando el del B. 1, 3, En 3 X. 1 en X, Ujú. Y menos 3 en Z. Muy bien. Entonces, 1 en X, que sería esta primera línea roja, y después bajo 3 en Z. Algo así. 1 en X, 0 en Y y 3 en Z, negativo. Yo le pongo el 0 porque, pues para lo que voy a explicar ahora, me parece que es sano ponerlo, es sano poner el número. Ahora, ¿cuánto daría las coordenadas del punto B? Menos menos 2 en 2, X. 2 y 3. Menos 2 porque Z se va hacia atrás, ¿cierto? O sea, esta línea verde se va hacia atrás, menos 2. Después 2 en el eje positivo de la Y y después subo 3. Y eso sería menos 2, 2, 3. Bueno, ahora vamos a sacar el vector posición, pero hay que saber si lo tengo que sacar entre A y B o entre B y A. O sea, no es lo mismo que arranque en A que arranque en B. En magnitud es igual, pero en dirección es al revés, es opuesto. Entonces, este es el que estamos necesitando, vector posición. Y específicamente me están diciendo cuánto mide esa distancia, ¿no? Cuánto es que mide esa banda elástica. Entonces yo voy a sacar ese vector posición y después le voy a sacar la magnitud. Y cuando tenga la magnitud ya sabré cuánto es la distancia entre A y B. Pero primero tengo que sacar el vector posición. Ahora, ¿cómo se saca el vector posición? Ya se los dije, restando cabeza menos cola. Entonces aquí están los dos vectores. Ahí está la cabeza que es B arriba y la cola que es A. Aquí podríamos hacer una tabla, pero aquí se me ocurre de pronto más fácil hacer así como una especie de resta. Se puede hacer en paréntesis o se puede simplemente restar las coordenadas. Por ejemplo, para ir sabiendo que la cola es A y la cabeza es B, entonces tengo que restar cabeza menos cola. Menos 2 menos 2, aquí, menos 1 daría menos 3. En Y sería 2 menos 0, pues sería 2. Y 3 menos 3, 3 menos 3 daría 6. Eso sería para mí la manera fácil de hacerlo, ¿no? Se me ocurre, muy sencillo, por eso puse el 0 también, ¿no? Para poderlo comparar con el del otro punto. Pero otra manera de hacerlo es así, ¿no? Es sacando las distancias por aparte. Las distancias por aparte, la coordenada de la cabeza de X menos la cola de X. Entonces, pero da exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque mira, la cabeza del punto B es menos 2 menos 1. Ahí están. ¿Cuánto da eso? Menos 3. Y así. 2 menos 0. 2. Y 3 menos 3. 6. Aún eso se puede meter todo entre una sola operación, ¿no? O sea, se puede colocar esto y esto J
y esto en K, en una sola línea, ¿no? También se puede hacer. Yo prefiero como esto, me parece como más sencillo y menos números y como que uno lo ve más fácil, ¿no? Pero bueno, son opciones. Listo. Entonces digamos que ya tengo el vector posición. No es lo que me piden es cuánto es el tamaño de ese vector posición, porque el tamaño de ese vector posición me da el tamaño de la banda. Entonces, bueno, aquí nuevamente lo volví a escribir, pero la idea es calcularle su magnitud. Recordemos que la magnitud de un vector es la suma de cada componente al cuadrado, ¿no? En este caso sería menos 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 6 al cuadrado. Ahí sí les agradecería que me regalen un confirmado ahí a ver si eso da exactamente lo mismo. A ver, yo lo rectifico. Sí. Sí, creo que da. Listo. Con eso ya tengo cuánto esto, si esto está en metros, pues esto serían 7 metros. Entonces yo ya sé que la magnitud de toda esa distancia son 7 metros. Aquí, con eso doy respuesta a la primera pregunta, que es, determine la longitud de la banda. 7 metros. 7 metros sería la longitud de la banda. Ahora, la dirección. Bueno, la dirección de la banda se puede dar con los ángulos, ¿no? Con los ángulos directores. Entonces, y para hallar los ángulos directores, primero tengo que hallar el vector unitario. Entonces, ¿cómo se halla el vector unitario de cualquier vector? Pues simplemente se toma el vector y se divide en la magnitud de ese vector componente a componente, algo como lo siguiente. Toma el menos 3 que estaba acá y se divide en la magnitud que es 7. Se toma el 2 y se divide en la magnitud que es 7. Se toma el 6 y se divide en la magnitud que es 7. Y eso me forma entonces los cosenos directores, ¿no? Y si espejo el ángulo sería pues los coseno a la menos 1 de este término, menos 3 sobre 7, que me daría 115. En B sería el coseno a la menos 1 de 2 sobre 7. Si quiere ahorita me lo ayudan a validar, 73,4. Y en el caso de alfa, sería el coseno a la menos 1 de este valor, 6 séptimos. Quedaría 31 grados. Si quiere, uno a uno me ayudan a validar por ahí. Uno me dice, profe, el segundo está bien. Confirmo. El tercero está bien. Profe, el segundo sí está bien. Da Perfecto. El primero también, profe. 39.21. Ok. Tercero también. Y el tercero también. Perfecto. Listo. Entonces, con esto entonces hallamos la magnitud y también la dirección. La dirección con los ángulos o los ángulos directores. Entonces, es un poquito de lo mismo, simplemente que comenzamos desde la posición, no comenzamos con la fuerza, sino comenzamos es con la posición. Entonces, con eso voy a comenzar, voy a parar esta grabación y en el siguiente video vamos a hacer ya este ejercicio, vamos a mezclarlo con las fuerzas.